Bien, hace pocos minutos, para ser exactos, a las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche, rigen en Santiago las denominadas vías ambientales que debutaron esta mañana como parte de un plan piloto en el marco de la primera preemergencia ambiental del año. Recuerden que lo habíamos comentado justo en el momento del debut de estas vías exclusivas cuando se habían anunciado, ¿no? A través de la voz de la autoría. Estamos para conversar sobre este y otros temas con el subsecretario de Transporte, Cristian Bauen, quien además nos visita en el día del medio ambiente. Tal cual, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Claro, que es y algo tenemos importante preemergencia. Y con preemergencia, como dijimos al principio. Subsecretario, bienvenido. Para ir con la primera pregunta, y que está dando vuelta aquí en las redes sociales, la gente dice, con estas vías exclusivas, el taco se trasladó de un sector a otro. Gente indignada. Miren, nosotros hicimos una evaluación de todo lo que ha significado esta restricción especial. Es lamentable celebrar el Día del Medio Ambiente con una preemergencia. Y eso es algo que nosotros como santiaguinos nos hemos acostumbrado y por lo tanto tenemos que ver y buscar las facilidades para generar la limpieza del aire lo más rápido posible. Y dentro de eso la restricción vehicular evidentemente significa un mayor aumento del uso del transporte público. Y para poder aumentar la capacidad del transporte público necesitamos implementar estas vías ambientales. Yo quiero decirle a los automovilistas que dicen que hubo más congestión, que nosotros en la mañana evaluamos que hubo un aumento de la velocidad, disminución de los tiempos de viaje de los automóviles de un 5% en la ciudad. Es decir, no hubo más congestión, probablemente en algunos lugares específicos donde se generaron los desvíos, donde muchas personas quizás no sabían que empezaba la vía ambiental y tomaron todos juntos una calle más pequeña, hubo algunos atostamientos menores, pero en promedio el tiempo de viaje fue menor y además los aumentos de velocidad de tiempos de viaje de los buses fueron muy grandes. ¿Pero eso por las vías exclusivas o por la mezcla de vías exclusivas con restricción vehicular para 2 dígitos catalíticos? A ver, en el caso de los buses, en general, sacando las vías ambientales, se logró un aumento de la velocidad de circulación de un 9%. Pero en las vías ambientales tenemos un promedio de un aumento de un 40% de la velocidad de circulación. Eso significa un 40% menos de tiempo de viaje y significa también un 40% más de capacidad de los buses porque como pueden dar la vuelta más rápido, finalmente pueden transportar más personas y eso permitió que hoy día el transporte público funcionara sobre todo en la superficie bastante normal, más aún... primera vez que recibimos tantas felicitaciones por cómo funcionó hoy día el sistema de transporte público de Santiago. Y eso es algo que en verdad estamos contentos por esta medida que partió ahora, que esperamos después ir viendo si vamos a seguir expandiendo a otros lugares y que también yo entiendo que la información ha sido poca y por lo mismo el día de hoy no cursamos infracciones, sino que fue un control preventivo y algunos desvíos que se realizaron, pero no hubo hoy día infracciones. Eso sí, para la próxima vez, para estas vías, sí empezaremos a tener ya infracciones. Subsecretario, lo decía la Sole en la presentación, primero que todo, resumir el balance de ustedes positivo con el debut de estos ejes ambientales. ¿Sí? Yo diría que sí, cuando, a ver, en algunos ejes, por ejemplo, en Los Leones, se alcanzó un 58% de mejora. En San Pablo, un 60% el aumento de la velocidad de los buses. Para la gente que anduvo en buses hoy día, yo creo que hubo una experiencia distinta y eso es algo que le podrían preguntar a ellos también. Este es un debut que es parte de un plan piloto. O sea, fueron 4 ejes ambientales los que debutaron esta mañana que ya están en marcha desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Hasta las 9. Hasta las 9 de la noche. ¿Cuándo se va a empezar a implementar el resto de las vías ambientales y de qué depende su implementación? A ver, una cosa que hemos aprendido en el tiempo en la política pública es ir haciendo las cosas con gradualidad. Y efectivamente nosotros anunciamos la semana pasada, ya empezamos a informar al respecto de esto, de que habían 23 tramos, que son cerca de 15 vías ambientales que se van a empezar o que pueden ser activadas en el futuro. Nosotros activamos ahora estas 4 que encontramos prioritarias, que cubren varios sectores de la ciudad. Evaluamos muy positivamente hasta ahora la implementación. Hay que decir que igual muchos autos anduvieron por las vías ambientales hoy día. Y eso es algo que también pedirle una ayuda a los automovilistas, ya están más enterados, ya saben de qué se trata, que lo eviten porque de esa manera vamos a permitir aún una mejora aún mayor del transporte público y cuando sean más vías esto va a ser mucho más relevante. ¿De porfiado o desinformado? Si son de porfiados o desinformados, yo espero que sean desinformados, espero. Perdón la duda, decía yo, ¿esto va a funcionar necesariamente asociado a medidas de excepción ambiental, a medidas de restricción vehicular o las vías ambientales van a funcionar permanentemente? Porque como una forma de incentivar el transporte público uno podría pensar deberá funcionar siempre, pero si sigue circulando la cantidad de autos que circula hoy por Santiago, ¿es difícil hacer vías ambientales o vías exclusivas solo para uso? Sí, lo que pasa es que en general lo que está sucediendo es que cuando hay más autos en las calles, el parque vehicular está creciendo todos los años, en Chile el orden de 300.000 vehículos al año, y cuando se genera más congestión en las ciudades, el transporte público que también está ahí se demora más, y al demorarse más,
los buses se demoran más, los tiempos de espera son mayores y se genera que al final el sistema de transporte público empieza a deteriorarse y al final las personas terminan eligiendo el auto y eso significa que tenemos un círculo vicioso que tenemos que romper. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Con la implementación de vías exclusivas de buses, con vías solo bus y con construcción de corredores. Eso ya en marzo empezamos con 10.6 kilómetros, ahora seguimos con más kilómetros de pistas solo bus que estas son pintadas o vías exclusivas que van dando más prioridad a los buses para poder avanzar más rápido. Estas vías ambientales se pensaron para periodos de emergencia o preemergencia, periodos de excepción. Eso no quita que en el futuro uno pudiese llegar a pensar de que esto fuera una solución más definitiva, pero por ahora estamos pensando en recién 4 vías ambientales en un periodo de preemergencia para poder hacer política pública de manera seria. Uno tiene que ir evaluando esto, corrigiendo errores, viendo qué es lo que ha pasado y si más adelante nos damos cuenta que efectivamente es una buena política que podemos seguir promoviendo, lo vamos a hacer. Ahora, dentro de esos subsecretarios, estamos hablando con el subsecretario de Transporte, Cristian Bowen, está esta coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y con todas estas normas nuevas, ¿no? Como el material particulado fino y un montón de otras cosas, que deja esto de la restricción vehicular para catalítico y no catalítico en una cosa como anticuada, al menos, ¿no? Sobre todo porque tenemos normas nuevas. Escuchamos al subsecretario de Medio Ambiente hablar de que se iba a reformar esta idea como de los catalíticos y no catalíticos, considerando que hay autos del año 92 que no tienen restricción sobre un auto del año 91 que sí lo tiene. ¿Cuáles son los cambios que podríamos tener hacia adelante en esto que parece una norma tan anticuada? A ver, yo primero quiero explicar por qué razón este año uno esperaría más preemergencias o emergencias. No es que el aire esté peor necesariamente que los años anteriores, sino que este año se empezó a medir el material particulado más fino, el MP 2.5. El 33% de ese material particulado fino se genera por las fuentes móviles. Y esto es un tercio según explicaba, ¿no? Un tercio son los automóviles, un tercio son la combustión de leña y un tercio son las industrias. Eso es lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Pero en las fuentes móviles lo que está pasando es que los cometedores catalíticos también los autos generan materiales que después pueden generar en material particulado fino. Entonces son causantes también de esa contaminación. Por lo mismo se está generando esta restricción vehicular particular. Ahora, yo no podría decir cuáles van a ser las medidas que van a venir adelante en materia de restricciones vehiculares. Yo sí puedo hablar al respecto de que nosotros hicimos una comisión pro movilidad urbana presencial que se hizo durante el año pasado, lo hicimos en varias regiones de Chile, incluyendo la región metropolitana, y lo que vamos a hacer es que cada región haya comités pro movilidad que generen sus propias propuestas a nivel de ciudades y de regiones. En este comité está el intendente, el Seremi de Transporte y otros Seremis más, y la idea es que desde ahí vayan surgiendo ideas de propuestas y eventualmente la ciudad de Santiago podría decir, saben que nosotros, por ejemplo, queremos una restricción vehicular permanente, queremos una tarificación vial, queremos hacer más vías exclusivas. Eso es algo que a nosotros nos gustaría que fuera una decisión que fuera surgiendo desde la ciudad, porque eso al final tiene mucho mayor contacto con la ciudadanía y genera al final soluciones mucho más sustentables, porque al final cada ciudad sabe qué es lo que deben hacer y de qué manera mejor enfrentar los problemas de congestión y de temas ambientales. Subsecretario, yo estoy de acuerdo con ese punto, pero creo que una medida tan impopular como esa va a costar que se genere desde la ciudadanía. Creo que ahí la voz de la autoridad tiene que ser un poco más fuerte o firme. La pregunta es súper directa, si es que ustedes como autoridad están evaluando que esta restricción vehicular a los catalíticos sea permanente. Y voy a poner el ejemplo, aunque insisto, voy a ser muy impopular en eso. O sea, que no sea solo por... no solo por los periodos de emergencia. Exacto, que sea por congestión. Siempre, que es por congestión y que es porque, tal como usted lo decía, ingresan 300.000 nuevos autos todos los años al parque y la ciudad no está creciendo en la misma proporción. Hoy día nadie se cayó, el mundo no se cayó, no se acabó, Santiago sigue funcionando. Funcionó mejor incluso. Funcionó mejor, te lo reconoce, y aquellos que nos tocó el dígito de la restricción vehicular, en mi caso en particular, tuvimos que buscar otro método, y ese método uno tiene que encontrarlo con ingenio. O toma el transporte público, o le pide a alguien que lo acerque a alguna parte, o se agarra un taxi o un colectivo, no tengo idea, pero una solución para buscar, porque uno no puede llamar a la oficina y decir, ¿saben qué? Yo hoy día no voy a ir a trabajar porque resulta que me tocó la restricción vehicular. ¿La autoridad no pretende tomar esa medida en el corto plazo? A ver, hoy día recibimos muchos comentarios y me llegan por Twitter de personas que dicen, oye, ¿por qué no hacemos la restricción vehicular permanente? Y aquí yo quiero primero poner paño frío. Esto es una medida por producto de una preemergencia ambiental que significa aumentar la capacidad de circulación también, o sea, bajar las emisiones, en el caso de las vías ambientales, aumentar la capacidad del sistema de transporte público para llegar a las personas.
Separado de eso, después viene la discusión al respecto de la restricción vehicular. En el seno de la Comisión de Promovilidad Urbana, a la cual participé, nosotros discutimos este tema. Y lo que pasa con la restricción vehicular es que es una buena medida en el corto plazo, pero en el largo plazo empieza a ser cubierta porque las personas empiezan a comprarse un segundo auto. Y finalmente tienen al final 2 autos y salen con el auto que les corresponda en su momento y al final se puede diluir. Sin perjuicio de lo cual, yo considero que puede ser una buena medida por un periodo de tiempo mientras se aplican otros mecanismos de racionalización del uso del automóvil. Acá qué es lo que pasa, ¿no? A mí no me molesta y a nadie le molesta que las personas tengan auto en su casa. El problema es cuando todos deciden salir a la misma hora, a los mismos lugares, se genera congestión, aparte cuando no hay segregación con el transporte público, se generan problemas para las personas que eligen modos más eficientes como el transporte público, y eso finalmente genera problemas que tenemos que enfrentar. Ahora, la Comisión Presidencial Pro Movilidad presentó varias medidas y propuestas, como la tarificación vial, por ejemplo, uso racional del automóvil, también restricciones vehiculares que pueden ser temporales, por horario. ¿Poner impuestos al segundo o tercer vehículo como alternativa? Esa fue una de las alternativas que también apareció en la discusión, que no fue muy bien acogida por todos los miembros de la comisión, porque de nuevo pone el foco en cuánto auto va a tener la persona más que en cómo lo va a usar. Subsecretario, parte fundamental de esto parece ser para desincentivar el uso del automóvil, es incentivar a la inversa el uso del transporte público, con todos los problemas que sabemos tiene el transporte público en Santiago. Me imagino que también eso responde a un paquete de medidas y no a una sola que pueda ser la solución mágica para lo que pasa con el uso del Transantiago. Pero hoy día en el diario La Tercera puntualmente venía que el Ministerio de Transporte está trabajando en un proyecto para disminuir la evasión, que es uno de los grandes problemas del Transantiago, y decía que contemplaba la creación de un registro público de evasores del Transantiago. ¿Qué hay de cierto con eso y qué efectividad, qué utilidad podría llegar a tener un proyecto como ese? A ver, incentivar el uso del transporte público primero es algo que claramente es fundamental, pero también debemos decir que no son variables que estén separadas. Claro que no. Las calles hoy día comparten, donde andan los buses, comparten en gran parte los recorridos con los automóviles. Entonces la congestión genera que el sistema de transporte público funcione peor y eso evidentemente no permite mejorar. Por supuesto. Hoy día, por eso yo decía que estábamos muy contentos porque recibimos muchas felicitaciones por cómo funcionó el sistema de buses hoy día, cosa que no es lo normal. Y claro, eso es algo que funciona bien porque hay menos autos en la calle. Porque hay menos congestión, Claro, justamente. lógico. Y porque las vías ambientales funcionaron muchísimo mejor, más Exacto. encima. Ahora bien, usted me hablaba al respecto de la evasión. Y acá yo, más que referirme a cosas que son más bien trascendidos e información que no ha sido oficial, nosotros no hemos entregado todavía ningún proyecto de ley al respecto de ningún registro de evasores, sí decir que la evasión es un tema importante. Y nosotros hemos enfrentado esto con más fiscalización, con más fiscalizadores, eventualmente estamos considerando la creación de mayores atribuciones también para los fiscalizadores o registros de evasores, en los cuales vayamos avanzando en esa materia. Pero yo quiero decir que acá, por mucha fiscalización que se haga, yo creo que es un tema cultural. Hoy día, para muchas personas, se ha generado como la razón de decir, mira, yo no pago y está bien no pagar. Y eso es algo que no lo hacemos en el supermercado, que no lo hacemos cuando vamos al estadio. Entonces, decir que se ha generado una sensación cultural de que esto es aceptable. Y yo creo que es algo inaceptable. Es igualmente inaceptable que robar algo en un supermercado o que entrar, como dije antes, a un concierto o a lo que sea, de manera sin pagar. Por lo mismo yo creo que aquí tenemos un cambio cultural que hacer y una invitación también a todos los auditores a que nos ayuden en este esfuerzo. A veces uno ve a alguien que entra al bus que no paga y nadie dice nada porque al final es algo muy común. No hay problema, claro. Pero cuando alguien dice, oiga, usted tiene que pagar, bueno, ahí, porque finalmente el que paga ese pasaje son todos los otros pasajeros, porque la tarifa igualmente, alguien va a tener que pagar ese costo. Y esos son los que sí pagan el pasaje, que son las personas que todos los días, con mucho esfuerzo, muchos de ellos, tienen que pagar su pasaje. Sí, tal vez la única pregunta que uno podría hacerse ahora, y no sé si me la voy a responder en este corto tiempo, es ¿qué esperamos para el final del gobierno, del ciclo de este gobierno, con respecto a el Transantiago? ¿En qué altura vamos a tenerlo cambiado? ¿Cuál es el pronóstico o cuál es la meta que ustedes están fijando para llegar al final del gobierno, de este ciclo de este gobierno, con lo que pensaron que iban a hacer con el sistema público aquí en Santiago? Tema público de transporte. A ver, miren, va a ser una respuesta un poco más larga que lo normal, Sí, por cierto, pero justamente lo sé. el sistema de transporte público de Santiago tiene varios componentes. Recuerden que es metro, es también buses, y en ese sentido tenemos que entenderlo como un todo.
nosotros estamos construyendo líneas nuevas de metro, se anunciaron también otras extensiones de metro que va a seguir trabajando por una parte. Para el sistema de buses estamos recuperando el nivel de inversión que había en los primeros años del Transantiago en corredores de buses. Queremos tener 40 kilómetros adicionales de aquí al 2018 de corredores exclusivos para buses, pero además, como eso se demora más y infraestructura más permanente y más costosa, también nos hemos puesto con la idea de priorizar los buses en las calles, con estas pistas solo bus, por ejemplo, que son pintadas amarillas con señalización, que en Américo Vespucio, por ejemplo, ha significado un aumento del 50% de la velocidad de operación de los buses. Que ha sido más encima en un lugar muy emblemático, que Américo Vespucio, donde siempre hay muchos autos y mucha congestión. Sinónimo de congestión. Y lo hicimos igual. Y eso habla de la prioridad política que le estamos Y en algunos lugares donde hay obras bastante claves. Claro, sí. Pero nosotros no podemos esperarse. Acá la mayoría de la gente que anda en transporte público en Santiago, que anda en buses, muchos de ellos no tienen otra opción que andar en bus. O sea, parece fundamental el tema de la gestión de las vías. Bueno, eso es gestión de Por ahí vías, pasa. es construcción de inversión. Además de eso hay que preparar las nuevas licitaciones que esperamos tener al final de este gobierno ya terminadas, de tal manera de poder ver cuál va a ser el siguiente paso, las siguientes licitaciones. Pero déjenme decirles que el transporte público no es una cosa que se pueda mejorar de un día para otro, es un continuo. Y decirles también que nosotros en marzo de este año, por primera vez yo creo que en Santiago probablemente las autoridades dijimos, ¿saben qué? Dejen al otro en la casa y usen el transporte público. Y ese es un llamado que también lo podemos hacer ahora en las preemergencias, y significa que el sistema de transporte público ya no es tan malo como se percibía antes, puede ser mucho mejor. Decirles O también, es menos malo, tal vez. bueno, pero vamos a seguir avanzando hacia algo cada vez más bueno. Y eso es lo que, tenemos una encuesta de CADEM, que ellos lo que dicen es que el 70% de los usuarios le ponen notas de 5 a 7 a sus servicios de transporte público. Hay otros servicios que son muy mal evaluados, pero la gran mayoría de los servicios de los usuarios del transporte, por la encuesta de una consultora que es CADEM, dicen que están satisfechos o muy satisfechos. Entonces, tenemos que poner la ponderación, no todo es tan malo, no todo es tan bueno tampoco, y lo que sí estamos haciendo es que vamos a seguir con la prioridad política de darle prioridad al sistema de transporte, vamos a tratar de reducir obviamente la evasión y además seguir avanzando hacia un sistema que al final sea un orgullo para todos los santiaguinos y santiaguinas. Quedaron algunas preguntas pendientes, vamos a tratar de responderlas aquí junto al subsecretario a través del Twitter. Esas preguntas que ustedes gestionan. Subsecretario de Transporte, Cristian Bowen, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias por venir, subsecretario. Nosotros nos vamos rápidamente.